de Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú ahora estás con nosotros adorando al Señor, te invitamos que junto con nosotros levantemos nuestras manos delante de su presencia y adoremos al Señor con libertad. Y recordemos que todas sus promesas son fieles para sus hijos. Quizás en esta hora estés pasando tribulaciones. Quizás muchos hemos perdido el trabajo, o quizás enfermamos, o incluso hemos perdido a un ser querido. Y quizás en medio de la preocupación y el dolor ante cualquier situación que hemos vivido, hemos cuestionado a Dios, te hemos cuestionado, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor. Sabemos que tus promesas, Señor, nos recuerdan que no debemos temer. Tu perfecto amor, Señor, echa fuera el temor a cualquier situación que estemos enfrentando. Y reconocemos que tú eres un Dios soberano. Dice tu palabra que tú tienes potestad en los cielos y en la tierra. Y como tus hijos, Señor, hemos decidido vivir bajo tus propósitos, bajo tu voluntad. Queremos, oh Dios Santo, decirte en esta hora que nos acercamos delante de ti como ofrenda, Señor, haciéndote saber y reconociendo que en medio de todo tú sigues siendo Dios. Tú eres Dios digno de ser exaltado. Y no importa mi dolor, Señor. No importa que el problema persista o empeore, Señor. O que la enfermedad, Señor, empeore. Tú eres digno de ser exaltado. Y mis labios te adorarán. Mi corazón, Señor, buscará siempre de tu presencia, Señor. A ti te exaltaremos para siempre, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Tú, Señor, has sanado todo aquello que ningún hombre, ningún doctor puede sanar. Tú has sanado nuestro corazón, Señor. Tú has limpiado nuestro interior, Señor Jesús. Y sabemos que ante eso, ante tu grandeza, todo lo demás se queda pequeño, Señor. Todo lo demás a nuestro alrededor, Señor, se queda chiquito, Señor, comparado a tu grandeza. Y queremos, oh Dios Santo, en esta hora, clamarte, Señor, por aquellos que estén pasando cualquier situación, Señor. Aquellos, oh Dios, en los que no ha sido posible sanar su corazón, Señor. Sana en esta hora, Señor. Toma, oh Dios Santo, el control en todo, Señor. Humillados venimos delante de ti, buscando tu presencia y tu favor, Señor. Sedientos de tu favor, Señor, de tu descanso, Señor, de tu paz, Señor. Delante de ti, Señor, nos entregamos en esta hora, Señor. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, que están atribulados, o por aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Muéstrate a ellos, Señor, y haz ese milagro, Señor, el mayor de los milagros que podemos recibir, que es la salvación. Cura ese corazón, Señor, y trae, Señor, esa salvación, Señor. Con nuestro corazón en la mano, Señor, hoy venimos delante de ti a buscar de tu favor, Señor. He venido ante ti con el corazón en mano, como ofrenda de amor. Dígale: solo para ti, solo para ti. Venimos con un corazón sincero ante ti, Señor. He venido ante ti porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanar.
vez más. He venido ante ti. He venido ante ti. Con el corazón en mano. Como ofrenda de amor. Solo para ti he venido. He venido ante ti. Porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Y le decimos, tú eres más grande. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. He venido ante ti. He venido ante ti con el corazón en manos. Con el corazón en mano. Recibe esta ofrenda, Señor, como ofrenda de amor. Solo para ti. Hemos venido ante ti. He venido ante ti. Porque tú eres mi Padre. Solo tú, solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Dígale una última vez, he venido ante ti. He venido ante ti. Con el corazón en mano. Como ofrenda de amor. Solo para ti he venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Y tú eres más grande, Señor. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Tú eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Tú eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Tú eres grande, eres más
más grande que la tormenta y eres digno de adoración. Vamos, cántale, tú eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad. Yo lo creo, Señor, eres más grande que la tormenta y eres digno de adoración. Digamos cada una vez, eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta y eres digno de adoración. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Buenos días mis hermanos, que Dios les bendiga a todos aquellos que se conectan con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Gracias una vez más a Dios, sobre todo, y a cada uno de ustedes por sintonizarse o conectarse con nosotros a través del internet. Damos gracias una vez más a Dios por la palabra que nos brinda cada domingo, cada viernes, a través de los medios sociales, ¿verdad? Damos gracias al Señor por su bondad y misericordia de que cada uno de nosotros tenemos el alimento siempre preparado a la mesa. Así que, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo y iniciamos nuestra enseñanza de esta mañana que Dios nos tiene preparada? Estoy compartiendo todavía no estoy compartiendo ningún tipo de series, no hemos iniciado los domingos ningún tipo de serie, estamos trayendo enseñanzas individuales. Y en esta mañana tengo un tema que parece un poquito controversial, pero a través de la enseñanza entenderemos algunas cosas que debemos de, como creyentes, corregir, especialmente en estos días donde hay tanto conflicto, tanta confusión. Y yo espero que Dios en su gracia me ayude en esta mañana a explicar algunas cosas que pueden ser de manera un poquito compleja. Así que a manera de pregunta, este es el tema que voy a estar compartiendo en esta mañana. Voy a hablar bajo el tema, ¿me pongo la vacuna o no? Ese es el tema que voy a estar compartiendo en esta mañana. ¿Me pongo la vacuna o no? Vamos al libro de Génesis, vamos a tomar algunos ejemplos en la Biblia para ir formando lo que es el fundamento de la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Génesis 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Fíjense aquí, todos conocemos, ¿verdad? Si usted es creyente y, ¿verdad?, lee su Biblia, uno de los textos más famosos es Génesis 3. Es donde encontramos la caída de Adán, la caída del hombre o de la raza humana por el pecado. Entendemos que allí Adán desobedeció al Señor, el cual había recibido un mandamiento en el capítulo 2. Y luego que Adán y Eva comieron del fruto que Dios le había prohibido, continúa en el verso 9. Ese es el contexto posterior del pecado, de la caída. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta el Señor, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? Fíjense, del que yo te mandé, ¿no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó
y comí. Como seres humanos hemos recibido de parte de Dios el don de tomar decisiones. Cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios la virtud de tomar decisiones. Esta es una de las virtudes que Dios al crearnos nos dio en el diseño de la creación. Dios nos diseñó, nos creó con esta capacidad de escoger entre una cosa y la otra. Cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, lo hizo con el fin de que Adán tuviera la opción de escoger a Dios o de rechazar a Dios. Adán, como el resto de los seres humanos, tenemos la capacidad, o podemos decir la facultad, de tomar decisiones de manera individual. Cada uno de nosotros, como agentes responsables delante de Dios, por esto cada persona debe de manera individual reconocer que Dios le ha dado una virtud, un don, el cual es de escoger, de elegir, de tomar una decisión entre una y la otra. Y debemos recordar que cada uno dará cuentas a Dios de todo lo que hizo mientras estuvo en la tierra. De manera individual seremos juzgados por Dios. Dios no va a juzgar, el día del juicio no va a juzgar en grupo, en familias, en parejas de matrimonio, no va a juzgar en grupos de iglesia, no. Cada uno, según el mandamiento entregado a cada persona, será juzgado basado en esa responsabilidad que cada uno tenemos. Pero otra de las cosas que Dios nos ha dado dentro del diseño y la creación, Dios nos dio la virtud, ¿verdad? Nos dio la capacidad, facultad de escoger. Nosotros tenemos la capacidad de elegir entre el blanco o el negro, entre la izquierda o la derecha. Conocemos el texto que el Señor dice, pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice el Señor, escoge la vida para que vivas. Le da un consejo. No lo obliga a su pueblo, pero le da un consejo. ¿Por qué? Porque las decisiones son particulares, son de cada quien. Pero otra de las cosas que Dios también nos ha dado es lo que llamamos convicción. La palabra convicción la hemos visto en enseñanzas anteriores, pero en esa misma agencia que Dios nos ha delegado de tomar decisiones, como seres responsables, todos tenemos lo que llamamos convicciones. ¿Qué son convicciones? ¿Qué significa convicción? Convicción sencillamente es de lo que cada uno está convencido en su corazón. De lo que cada uno está convencido en su corazón. Las convicciones funcionan según el entendimiento de cada quien y según lo que cada uno haya experimentado en su vida. Así se forman las convicciones. Las convicciones es algo que se va formando a medida que vamos adquiriendo conocimiento, experiencia. Nuestra cultura a veces forma nuestras convicciones, donde crecimos, en el país, la familia que nos crió, la escuela que fuimos. Toda información que recibimos de manera externa que entra en nuestro corazón, así se va formando las convicciones, incluyendo religiones, creencias, etcétera. Por ejemplo, alguien puede tener una convicción completamente equivocada y errónea, como por ejemplo, alguien puede tener una experiencia ilusoria o imaginaria y pensar que es real, y a la misma vez estar plenamente convencida de que vio esa ilusión o visión, o imaginariamente, ¿verdad?, que vio algo, ¿verdad? No sé si usted cuando era niño, de repente, por ejemplo, en mi país nos reuníamos los amiguitos y comenzábamos a hablar de que a fulano le salió un muerto, ¿verdad? Fulano vio un muerto. Y muchos tienen convicciones de estas experiencias, ¿verdad? De experiencias de muerto, de visiones, de que vio no sé qué, una bruja volando por ahí. Y bueno, se quedan muy arraigadas en nuestro corazón porque se forma como una realidad dentro de nosotros. Y ahora, cada vez que se habla de un tema, si alguien, por ejemplo, le explico, si alguien dice, yo cuando era niño vi un muerto, ¿verdad? Se me salió un muerto en el patio de mi casa. Bueno, esa persona cuando se le habla de muertos, que los muertos salen, para esa persona eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia, según puede ser imaginaria o real, no sabemos. La palabra dice que los demonios se manifiestan como muertos. Sabemos que se puede formar una convicción y esa persona puede estar plenamente convencida de que los muertos salen. Pero al que no le ha salido un muerto, a lo mejor diría, esos son, ¿verdad? Son estupideces, ¿verdad? Con todo el respeto uso esa palabra, pero así algunos dicen, eso no es real.
Eso es algo que no existe. ¿Por qué? Porque no ha tenido la experiencia y mucho menos tiene la convicción de eso. Convicción, en términos muy sencillos, son los puntos de vista personales de cada quien. Son las opiniones que cada uno tiene. Es como cada quien ve y entiende cada cosa. Como también existen convicciones diferentes y a la misma vez ambas pueden estar correctas. Escuche bien lo que dije. Puede que dos personas tengan convicciones diferentes, totalmente diferentes, pero que a la misma vez tengan ambos la razón. Ambos tengan la razón en sus convicciones personales, aún siendo diferentes. Un ejemplo sencillo lo uso con esto. En el internet, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, pone en Google, pone la palabra perspective o perspectiva, le van a salir una de dibujos o imágenes de puntos de vista, ¿verdad? De cómo tú ves esto y cómo yo lo veo. Y una de las imágenes que me he encontrado en el internet es de dos personas que están paradas en sentido contrario, en sentido opuesto, mirándose de frente cada uno, y ambas están mirando un número, el cual cada una ve este número diferente, pero cada una de esas personas tiene la razón, o sea, están correctos. Fíjense, cada uno ve algo diferente y los dos tienen la razón. Y la imagen consiste en que uno está parado mirando el número 6. Pero del otro lado, de frente a la otra persona, está la otra persona mirando el mismo número, pero ve el número 9. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que por la posición que cada uno tiene, de manera opuesta, al mirar este número, cada uno tiene una perspectiva diferente en cómo ve el número. Uno ve el número 6, el otro desde su posición opuesta ve el número 9. Ambos tienen la razón por la posición en la que se encuentran. Bueno, las cosas que son subjetivas se pueden apreciar de diferentes puntos de vista sin perder su valor o significado. Pero las cosas que son objetivas tendrán el mismo valor y significado sin importar en la posición que cada uno se encuentre. Fíjense, en lo subjetivo, no importa que estés de este lado o de aquel lado, al mirar este número, los dos tienen la razón, los dos están correctos. Pero al mirar algo objetivo, no importa en la posición que te encuentres, lo objetivo siempre tendrá un solo significado. Entonces, si alguno cambia el significado o el valor de lo objetivo, ya no es un punto de vista, es pecado. Como cristianos, algunos tenemos ciertas convicciones o puntos de vista que no ofenden la palabra de Dios, pero también existe en nosotros otras convicciones que sí quebrantan directamente el mandamiento de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay mandamientos que le podemos llamar mandamientos desechables. Mandamientos desechables. ¿Cuáles son esos mandamientos desechables, pastor? El pastor inventa demasiado. Bueno, ¿qué es algo desechable? Escuche bien, para que no se adelanten a la traducción o al significado que le quiero dar. Un mandamiento desechable, o qué es algo desechable, es algo que se usa una sola vez con un propósito determinado, un propósito en específico. Algo que se usa una sola vez. Si usted compra un vaso desechable y usted lo usa, al terminar usted lo echa a la basura. Bueno, todas las instrucciones ceremoniales del tabernáculo en el Antiguo Testamento, como lo son los sacrificios de animales, lavamiento ritual, derramamiento de sangre animal en los instrumentos del tabernáculo, la circuncisión, guardar el día sábado. El libro de Hebreos nos enseña que todo esto apuntaba a Cristo. Todas estas leyes ceremoniales tenían un propósito eventual, pasajero. Todas estaban enviando, podemos decir, o dejando muy claro un mensaje de una figura, y esa figura, dice el libro de Hebreos, es Cristo. Entonces, el libro de Levíticos, que si usted lo lee, le trae hasta frustración, porque usted dice, ¿quién podrá vivir así? Bueno, no es que el libro de Levíticos es complicado, sino que al nosotros estar sucios espiritualmente, nos encontramos las leyes levíticas exageradas. Pero el libro de Levíticos representa la persona y la pureza de Cristo. Entonces, cuando se hablaba de pureza en el tabernáculo, se estaba hablando de lo que Dios exigía y Dios permitía de manera ceremonial, tangible, algo que podían tocar
para que se le quede grabado y vean lo tedioso de mantenerse limpio y sin pecado. Bueno, todo eso apuntaba a Cristo. Todo eso era sombra, figura de lo que Cristo iba a revelar al venir a la tierra. Por ejemplo, Hebreos 8, refiriéndose a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, Hebreos 8:13 dice lo siguiente. Dice, al decir nuevo pacto sabemos que es ahora en Cristo, ¿verdad? El sacrificio que es en Cristo. Dice, nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, aquí nos damos cuenta que algunos mandamientos que Dios en el Antiguo Testamento dio, le podemos llamar mandamientos que ya Dios no los recibe, son desechados por Dios, ya no tienen ninguna función. Por eso vemos a Pablo reprendiendo a la iglesia de Gálatas, porque algunos querían circuncidarse, querían volver al judaísmo. Y Pablo le decía, nada de eso tiene valor, ni el que se circuncida, ni el que no se circuncida tiene ningún valor, sino una nueva creación en Cristo. Bueno, si nos preguntamos, pudimos ver que este tipo de ceremonias que el Antiguo Testamento nos enseña eran temporales, tenían un propósito específico, pero pasajero. Pero ¿qué pasaba con aquellos judíos, escuche bien, que traían estas leyes ceremoniales muy arraigadas en su conciencia? Porque no es solamente, ¿verdad? No somos computadoras donde de momento creemos en esto y luego al creer en Cristo todo cambia, nos cambian el chip. No, sabemos que todavía quedan ciertas convicciones que toman tiempo superarlas o transformarlas. Bueno, aquellos israelitas que se convertían a Cristo tenían estas leyes ceremoniales muy arraigadas en su corazón. Y al venir a Cristo no era tan sencillo dejar atrás lo que por generaciones habían adoptado como nación. ¿Se imagina el primer judío se imaginan el primer sábado para un judío o israelita o hebreo que se convertía a Cristo? ¿Cómo debió ser? ¿Verdad? De ellos aprender de que el día no es donde encontramos el reposo el sábado, sino en Cristo. Entonces ahí vemos que puedes guardar el sábado, pero no es el sábado que te dé el reposo. Estudiando todo esto, en un comentario me encontré con un ejemplo acerca de guardar el sábado. Imagínate si alguien dice, algunos creen que el que no guarda el sábado se va al infierno, ¿verdad? Sabemos que los adventistas, ¿verdad?, creen esto. Pero fíjense en algo, este comentario decía que una mujer misionera fue a llevar el evangelio a un lugar muy remoto donde no hay de nada. Imagínense una selva, un lugar, ¿verdad?, bien montés, un lugar bien perdido por las montañas. Y esta mujer decía que analizando acerca de si de guardar el sábado o no, dice que esta misionera, estando en las montañas, dice que se le perdió de ubicación el calendario, ya no sabía qué día era. Entonces imagínate cuando esta mujer sacaba un día para el Señor, imagínate que por no tener un calendario, caía lunes. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Se va al infierno esta misionera porque no coincidió con el sábado? Sabemos que no. Entonces, nada más por sentido común sabemos que Dios no nos manda a que adoremos el sábado. Bueno, tú quieres guardar el sábado, lo puedes hacer de manera personal y particular. Nada más que no comiences a judaizar a los demás. Bueno, tomaba tiempo para aquellos quienes entregaban su vida a Cristo comenzar a dejar atrás aquellas prácticas que en sí no eran malas, pero que tampoco tenían ningún efecto en el corazón del creyente cristiano para santificación. Ahora, esto nos enseña algo muy importante. Nos enseña que las convicciones en cada persona, escúcheme bien, las convicciones en cada persona en particular, forman parte de su razonamiento. Las convicciones forman parte de la manera como razonan, forman parte de sus sentimientos, ¿verdad? Cómo sienten tiene mucho que ver con las convicciones. Por ejemplo, antes de avanzar en esta definición, las convicciones, cuando entran o se arraigan profundamente en nuestros corazones, producen muchas veces miedo o confianza. De repente, si tuviste una experiencia en el pasado, a lo mejor algún perro te mordió, a lo mejor te caíste de un caballo. Bueno, eso se arraiga profundamente en ti al punto que cuando ves un caballo y te dice, vamos a montar caballo, y dices, ay no, reaccionas en esa convicción.
Vemos que eso está muy apegado a tu corazón porque tuviste una experiencia. O cuando ves un perro te da un pánico profundo, ¿verdad? Porque tuviste una experiencia de que un perro una vez te mordió, por ejemplo. Entonces las convicciones se arraigan muy profundo en nosotros, forman nuestro razonamiento, nuestros sentimientos. Las convicciones están en nuestras fuerzas. Fíjense, ¿por qué? Porque cuando vemos algo que nos causa temor, desfallecemos. Como también cuando vemos algo que debemos de rendirle tributo o ceremonia o adoración, ahí estamos dedicando nuestra fuerza. Y esto también vemos que la pasión es formada por convicciones. La fe, ¿verdad? El amor, al tener una convicción tan arraigada, nuestro amor depende de esa convicción, la confianza, la dependencia. Por lo tal, al entender que las convicciones se arraigan tanto en todo esto, nos damos cuenta que no es tan fácil que alguien cambie de parecer, tan fácil al venir a Cristo. Bueno, hay convicciones que al venir a Cristo debemos de morir de inmediato. Hay convicciones pecaminosas que van contra la voluntad de Dios, van contra el mandamiento objetivo de Dios. Debemos de cambiar a esas convicciones. Pero hay otras que no son en sí pecado y que tomarán tiempo en ser transformadas. Y al ser transformadas por la palabra, comenzamos a ver el mundo con los lentes de Cristo. Ahora entendemos el mundo a través del lente de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestras convicciones, ¿verdad?, al venir a Cristo son transformadas más como la imagen de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Filipenses 3, verso 7, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, habla de cuando él fue transformado en Cristo, cuando él vino a Cristo. Ahora, recordamos cuando Pablo mismo a los filipenses le dice, miren, si alguno quiere jactarse de cumplir la ley, yo sería el indicado. Así Pablo utiliza este ejemplo. Yo era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, celoso de la iglesia, vengo del linaje de Benjamín, fui circuncidado al 8º día, yo cumplí con todo lo que la ley exige. Entonces, si ustedes quieren cumplir la ley, quieren jactarse de que viven la ley, yo más. Pero luego Pablo habla de que sus convicciones cambiaron, de que ya Pablo no vive así, de que Pablo fue transformado por el Señor. Incluso el ejemplo de cuando Pablo perdió la vista, habla de cómo el Señor le quita los ojos de Pablo en el sentido de, ¿verdad?, quedó ciego cuando se le aparece el Señor en Hechos 9, y nos damos cuenta que el Señor vuelve a darle la vista, pero tiene un ejemplo espiritual y metafórico de que el Señor le abrió los ojos a Pablo. Y en Filipenses 3, verso 7, en la versión Nueva Biblia Viva, dice Pablo, pero todo aquello es todo lo que él vivía según la ley, dice que para mí era valioso, fíjense, tenía valor. Las convicciones forman, cuando creemos en algo profundamente, eso viene a ser parte de nuestra vida. Y Pablo dice, todo eso para mí era valioso. Dice, ahora se refiere después de Cristo, después de nacer de nuevo y conocer al Señor, lo considero sin valor por causa de Cristo. Pablo aquí dice que las cosas que él hacía para ganar el favor de Dios, como la circuncisión, de que él venía de un linaje de la tribu de Israel, de Benjamín, todo eso, dice Pablo, nada de eso me va a llevar al cielo, nada de eso me va a meter en el reino del Señor. Entonces me doy cuenta que ahora en Cristo es donde soy una nueva criatura. Es en Cristo que Dios me permite entrar al reino de los cielos. Es en Él que soy eternamente santificado, pero no por mis prácticas. Y por eso Pablo dice, antes tenía esto como algo valioso, pero en Cristo ahora lo tengo por basura, no tiene valor. Bueno, en Cristo somos progresivamente transformados, poco a poco, según su palabra y su espíritu, al obedecer la palabra, somos transformados. Eso implica cambios de muchos tipos de convicciones que traemos que no están alineadas a la palabra de Dios. Pero hay algo que como creyente debemos tomar muy en cuenta, no debemos olvidar esto. Y esto se lo digo, hermanos, para que no entremos en argumentos vanos, secundarios, que muchas veces, como Pablo le decía a Timoteo, no te metas en discusiones vanas de genealogía, de quién fue el tío de Melquisedec, que cuántas patas tenía el arca del pacto, no te metas en esos temas. ¿Por qué?
porque al final cualquiera que tenga la razón no va a traer fruto ni edificación, pero muchas veces esto llega hasta quedar enemigos por alguna discusión. No te metas en eso. Bueno, debemos recordar, retomo, debemos de no olvidar esto, que aunque somos nueva criatura en Cristo y ya hemos dejado atrás el mundo y la carne, esto no significa que no tenemos todavía convicciones torcidas y puntos de vista erróneos. Todavía estamos en el proceso de transformación. Aún como cristianos nos quedan convicciones del pasado que influencian nuestra manera de ver y de entender las cosas, aún siendo nacidos de nuevo, fíjese. Como por ejemplo, Pablo enfrentaba algo, ¿verdad?, muy difícil. En la iglesia de los Corintios y los cristianos en Roma todavía luchaban con un conflicto interno, un conflicto de conciencia. El apóstol Pablo enfrentaba un conflicto con judíos cristianos, romanos cristianos y griegos cristianos. Ahí vemos las cartas a los judíos en Hebreos, vemos que el autor de Hebreos describe a los judíos, pero Pablo enfrentó judíos, se encontraba con ellos y dice el libro de Hechos 17 que él entraba, ¿verdad?, en debates con ellos, predicando el evangelio y confrontándolos. Los romanos cristianos y griegos, cada uno de estos grupos étnicos traían diferentes tipos de convicciones. Imagínese usted, la gente que llega a la iglesia, gente de diferentes creencias, lugares, culturas, y llegan, ¿verdad?, a la iglesia. Y todas estas personas, todos estos grupos étnicos, diferentes naciones, traían diferentes convicciones por prácticas religiosas o paganas que se quedaron muy arraigadas en su conciencia. Y esto causaba conflicto, ¿verdad?, en lo que ellos pensaban. El apóstol Pablo enfrentaba problemas como la comida ofrecida a los ídolos. Si se debe comer algo que se le ofreció a un ídolo o a un demonio o no comerse. Si es satánico comer un alimento que ya se le ofreció a un ídolo. O los días de reposo o los días de fiesta. Había un problema de convicciones aquí. Pero los judíos cristianos tenían todavía convicciones de guardar el sábado o de comer comida, se le llama comida kosher, la conocemos hoy, según la dieta levítica. Los griegos y romanos luchaban con el conflicto de comer o no comida del mercado donde vendían los alimentos que se les sacrificaba a los ídolos. Y de aquí el conflicto de diferentes convicciones que esos grupos convertidos a Cristo cargaban en su conciencia. Ahora bien, ¿cuál era el conflicto real? El conflicto aquí era que un grupo quería, escuche bien, un grupo quería convencer al otro de hacer lo que ellos hacían. El que no comía carne criticaba al que comía carne. El que no guardaba el día de reposo criticaba al que no lo guardaba o el que lo guardaba. Y querían obligar que el uno practicara lo del otro. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 2, versículo 16, en la Reina Valera lo dice así. Fíjense lo que dice Colosenses 2, verso 16. Pablo a los de Colosenses. Le dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjense lo que dice el verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora aquí vemos que Pablo está claramente enfatizando que hay cosas que no tienen valor en sí, ¿verdad? El tipo de comida que comemos, si guardamos tal día, si celebramos tal día, etcétera. Nada de eso tiene sentido. Ahora, pregunto, ¿sería pecado si alguien decide celebrar los días de tabernáculo? Vamos a pensar. Bueno, no, la palabra dice no, lo quieres celebrar, celébralo. Pero el problema radicaba en que cuando uno lo hacía, quería obligar al otro a hacerlo y lo querían convertir en una doctrina, en una religión casimente. Entonces, sin darse cuenta, escúcheme bien, algo que el Señor no condenaba por causa de su competencia y de querer imponerle las cosas al otro, algo que era secundario venía a caer en lo fundamental y primario. Por causa de que yo quería, un ejemplo, ¿verdad? Obligar, o no yo, pero un judío, ¿verdad? Vamos a decir mejor. Un judío quería obligar a otro a que guarde el sábado, conllevaba a que hubiese pleitos entre ellos, y eso sí era fundamental, el odiar a tu hermano. O sea, algo que era secundario los conllevaba a romper o a quebrantar un mandamiento fundamental.
Por eso termina diciendo el texto, todo lo cual es sombra, figura de lo que ha de venir, de todo lo que el Señor prometió. Pero luego dice, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, el cuerpo es de Cristo, obviamente habla de que debemos de guardar nuestros cuerpos porque es el templo del Espíritu Santo. Ahí tenemos 1 Corintios 6, que habla de que no forniquemos, que no nos unamos con yugo desigual, que no nos unamos a una prostituta o que no adulteremos en nuestros cuerpos, porque el cuerpo es donde habita el Espíritu, ¿verdad? Bueno, hoy nos encontramos con la iglesia peleándose por cuestiones seculares, conflictos por puntos de vista secundarios, como lo es por qué partido político votar. En esas elecciones fue un desastre, la iglesia desafortunadamente se portó, pastores hablando de política, casi haciendo que sus ovejas voten por uno, por el otro. Bueno, si analizamos bien el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo alguna vez se definió por algún partido político, por los judíos o romanos. Jesús se hizo partidario de alguien. ¿Qué pasa cuando tú, cristiano, te defines por un partido político públicamente en tu Facebook y comienzas a poner todas tus cosas políticas y luego te toca compartir el Evangelio al partido opositor? ¿Cómo lo vas a hacer si ya cerraste la puerta? ¿Se dan cuenta que no es sabio? Entonces, hay que ser cuidadoso y pensar todo por el Evangelio. Pablo decía, yo todo lo hago por amor al Evangelio. Con los judíos me comporto como judío, sin quebrantar la ley de Dios. Con los griegos como griegos, sin ofender a Dios. O sea, me pongo al nivel de ellos sin pecar para alcanzarlos. Entonces, si tú te defines públicamente por algún partido, ya el otro te va a odiar. Porque estamos viviendo en un tiempo donde todo está muy polarizado, ya no es más o menos, ahora es o eres de este o eres de aquel. Y si los creyentes cristianos se definen por partidos políticos o por puntos de vista que son totalmente seculares y no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo, están cerrando la puerta a la predicación del Evangelio y va a traer tropiezo a la salvación de muchos. Conflictos como partidos políticos, si ponerte la vacuna o no ponerte la vacuna. Miren, en Nashville, la ciudad de Nashville o el estado de Nashville, un pastor dijo lo siguiente. Este pastor dijo que si sus ovejas llegan a la iglesia con mascarilla, la mascarilla para protegerte del virus, este pastor dijo que no los dejará entrar porque el COVID-19 es un engaño del gobierno. Bueno, ¿qué pasaría si un pastor, por mandar a sus ovejas a que no se pongan la vacuna, qué pasa si esta oveja se muere? ¿Qué van a decir los familiares no creyentes? O si este pastor le dice a la oveja, tienes que ponerte la vacuna y luego se muere esta persona. ¿Quién tendrá la culpa delante de los ojos del mundo de la muerte de esta oveja? El pastor, porque las ovejas se someten a sus pastores y a veces los pastores dicen cosas que fuera de sabiduría, que no se dan cuenta que las ovejas, cuando un pastor dice algo, para muchas ovejas es como si fuera palabra de rey. Repito esto porque es importante. Hay ovejas que creen que cuando un pastor dice algo, es palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor comienza a publicar sus puntos de vista? No es que yo como esto, no es que a mí me gusta esto, yo creo que esta medicina es la mejor. Y las ovejas, ¿qué hacen? Bueno, es mi pastor, Dios le habla, entonces me imagino que lo que el pastor está diciendo viene de Dios. Aunque eso no es real, no debemos ignorar que muchas ovejas ingenuas siguen al pastor. Cuando digo ingenuas me refiero, siguen los consejos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios que este pastor, con falta de sabiduría, está compartiendo. Bueno, ¿nos ha llamado Dios a todo esto, mis amados? Pregunto, ¿o nos ha llamado el Señor a predicar el Evangelio? Recordemos que las convicciones son personales. Dios juzgará a cada uno de nosotros de manera individual. De manera individual. Y este era el conflicto que Pablo se encontraba en la iglesia. Estoy utilizando el conflicto de Pablo como un principio de cómo Pablo les enseñaba, ustedes no pueden imponerles a los otros a que crean y hagan lo que ustedes hacen. Bueno, Romanos 14, versículo 5. Vamos a ver otros ejemplos en la palabra de Dios. Romanos 14, versículo 5. Es muy desafortunado, mis hermanos,
que la iglesia, en vez de brillar la luz, de mostrar la sal, se está metiendo en temas donde está trayendo vituperio al evangelio. Están trayendo vituperio al nombre del Señor. ¿Por qué? Sencillamente por falta de sabiduría. El viernes hablé acerca del dominio propio. Por falta de dominio propio, no saben contener su anhelo de expresar al mundo lo que sienten, ni creen, ni saben. O sea, a veces se nos olvida que el texto dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Podemos usar la lengua como un instrumento de edificación, un instrumento que bendiga, pero también nuestra lengua puede ser, como Santiago 3 lo dice, una rueda del infierno mismo. Podemos encender todo un bosque con una chispita. Bueno, fíjense lo que es Romanos 14:5. Pablo aquí, dirigiéndose a la iglesia de los romanos, los creyentes allí, dice aquí el verso 5, Romanos 14, versículo 5. Estoy leyendo la versión que quizás usted tiene, Reina Valera. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Es decir, algunos dicen, este día tengo que guardarlo, qué sé yo, el Día de las Madres, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, el Día de las Madres es un día sagrado para mí. Bueno, gloria a Dios. Otros dicen, el 25 de diciembre, ¿verdad? Es un día que me trae alegría. Bueno, gloria a Dios. ¿Verdad? Dice, otro juzga iguales todos los días. Hay quienes no les interesan San Valentín, Día de las Madres. O sea, y ahí es donde viene el conflicto, porque algunos dicen, no, que si tú el día de San Valentín le haces un regalo a tu esposa, estás celebrando el San Valentín no sé qué, del demonio no sé cuál, y el espíritu, y comienzan a inventar. Bueno, nosotros como creyentes no adoramos a Satanás, adoramos a Dios. Y si ese día alguien hizo un regalo, bueno, con su conciencia limpia delante del Señor, lo hizo para el Señor y para su esposa o para su novio o novia. Pero hay algunos que tienen un cuchillo espiritual y te parten en dos y ya quedaste como un satánico y te publican en el Face. Y bueno, dice, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté, escuche bien, plenamente convencido en su propia mente. Cada uno de nosotros, como bien iniciamos este tema, debemos de tener nuestras convicciones alineadas a la palabra, que esas convicciones que no son en sí pecado tampoco nos conlleven a pecar. Dice, cada uno esté, dice Pablo, plenamente convencido en su propia mente. Fíjense, cada quien. Dice el verso 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Porque algunos dicen, no, es que tal día debo guardarlo, porque el Señor así lo dice en su palabra, guárdalo tú, porque hay otros que no creen eso. Y guardar un día en específico no es un mandamiento fundamental u objetivo, es subjetivo para ti. Dice, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el texto está claro, el que lo guarda, que lo haga en secreto para Dios. El que no lo guarda, que no lo publique. Porque luego comienzan en el Face, no, porque los que guardan el sábado se van al infierno, y los que dicen que hay que guardarlo, dicen los que no guardan el sábado, se van al infierno. Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Usted se come un chicharrón, usted se comió una carne de cerdo y usted oró por la comida, dice la palabra que es santificado. Pero hay quienes dicen, no, eso, el que come cerdo se va al infierno. Bueno, dice, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, a Él le pertenecemos. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí viene la reprensión, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí juzgar significa que si tú no haces o no practicas lo que yo practico en sentido secundario, te vas al infierno, no eres cristiano, eres un falso. Eso es lo que dice el texto. Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí comparecer ante el tribunal no es el juicio al lago de fuego o a la perdición, porque aquí los dos son cristianos, sino al juicio donde el Señor va a aprobar o no las cosas que hicimos dentro de la vida cristiana. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
a Dios. Termina el versículo 12. De manera que cada uno, diga conmigo usted que me escucha, cada uno, yo en lo personal diga, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este verso 12 termina diciendo que cada uno le daremos cuenta al Señor, escuche bien, basada en nuestras convicciones. Cada uno según el nivel de fe, según el nivel de iluminación que tiene, hasta ahí será juzgado. El Señor no va a juzgar a un cristiano de 1 año, siendo cristiano, que a un cristiano que tiene 20 años. No lo va a juzgar igual, porque uno tiene 20 años de experiencia y sus convicciones han crecido y han aprendido su palabra, mientras que el que tiene 1 año en el Señor es nuevo, es un niño que acaba espiritualmente, claro, que acaba de aceptar a Cristo. Dios no lo va a juzgar igual. Y por eso es que en la Biblia vemos 2 tipos de convicciones. Están las convicciones objetivas y las convicciones subjetivas. Por ejemplo, las convicciones objetivas, escuche bien, son las que Dios, por su palabra, nos manda obedecer sin acepción de ningunos. Todos absolutamente debemos obedecer todos los mandamientos objetivos de Dios sin reproche, mandamientos objetivos. Debemos de respetar las convicciones objetivas, esas no se negocian. Pero las convicciones subjetivas son las que cada creyente tiene de manera personal, la cual no se le aplica a todo de igual forma. Como por ejemplo, si tú quieres, cristiano, ser vegetariano, con toda libertad, sé vegetariano, pero no condenes al que no lo es y le saques la ley levítica para imponerle tus convicciones a otro. ¿Quieres guardar el sábado? Adelante, guárdalo, pero no trates de imponérselo a otros y decir que si no guardan el sábado se van al infierno, porque ya esto no sería cristianismo, sino judaísmo. Los judíos creían que si tú no guardabas el sábado, te ibas al infierno, te perdías. Bueno, la iglesia desafortunadamente se pelea por estas cuestiones secundarias, y esto los conlleva a quebrantar los mandamientos fundamentales de la vida de Cristo o de la vida cristiana. Hay cosas donde Dios apela a nuestra convicción. Dios espera que cada uno de nosotros, como agentes responsables delante de Él, tomemos nuestras propias decisiones. Le pongo un ejemplo con el Señor. En Lucas 12, versículo 13, vienen unos jóvenes delante del Señor y le están pidiendo a Jesús que haga algo que era responsabilidad de ellos resolver, no de Jesús. Lucas 12, versículo 13, vamos allá. Fíjense lo que le dicen a Jesús. Ahora quiero que noten en esto que voy a leer que el Señor demanda que cada uno de nosotros tomemos decisiones, que seamos agentes responsables, que las decisiones que tomemos sean basadas en una conciencia limpia, en convicciones alineadas a su palabra y totalmente confiados y dependientes de Dios. Así debemos de tomar decisiones. No es bueno violentar nuestra conciencia, no es bueno hacer algo porque fulano lo hizo. Es que fulano hizo esto y yo no sé si lo debo hacer, pero lo voy a hacer porque fulano lo hizo. No. Toda decisión que tú tomes, Dios te juzgará por ella. Por eso es importante tú examinar, una de las cosas que sí enseño, examina en la iglesia que estás, si estás comiendo espiritualmente palabra sana. Cuando tú tomes una decisión, no la tomes porque el grupo la está tomando. Tú toma tus decisiones. Busca tú la dirección de Dios. Depende de su palabra y su espíritu, porque en aquel día, cuando Dios te culpe de algún pecado, no vale decir, Señor, es que me hicieron. Es que Satanás me empujó. Es que mi hermana me hizo. Es que mi amigo me llevó. Es que si no fuera porque aquel me llamó, yo no. No. Aquí no cabe lo que Adán y Eva le dijeron al Señor. Señor, yo pequé, pero fue culpa tuya, Señor, la mujer que tú me diste. Y a Eva le dice, ¿y tú? Dice, no fue culpa mía tampoco, la serpiente. Entonces, todos somos agentes responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, aunque alguien te puede influenciar a cometer un pecado, al final del día, tú serás el responsable. Es imposible que venga tropiezo, pero hay de aquel por quien vienen. Mirad por vosotros, dice el Señor, cada uno. Bueno, Lucas 12, verso 13. Fíjense lo que le dice este joven. Dice, le dijo uno de la multitud,
Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, ¿qué le está diciendo verdad? Dile, ¿verdad?, a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Se estaban peleando por la herencia. Se estaban peleando. Dice, mas él, aquí Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí le dice Jesús, yo no he venido para hacer, vamos a decir, divisiones o para partir herencias. No, yo no he venido a eso, yo he venido a traer el Evangelio. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí la pregunta o la petición de que viene donde Jesús, le está diciendo, dile a mi hermano, oblígalo a que me dé mi parte. Bueno, Jesús les deja un mensaje para que cada uno lo tome y cada uno diga, ¿por qué el hermano que tiene la herencia no quiere compartirla? Porque es avaricioso. Pero el que no tiene la parte que le toca, está enojado con su hermano porque es avaricioso. Bueno, Jesús le dice, mirad por cada uno que no se llenen de avaricia. Cada uno debe responder. Ahora bien, aquí vemos que algo secundario, como lo es una herencia, puede conllevar a un pecado fundamental y primario, que es el odio, pleito y los celos y la envidia entre hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestras decisiones? Ya leímos Romanos 14:5 que dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bueno, todos sabemos, escuche bien, todos tenemos conocimiento de que el Evangelio no se debe imponer a las personas. El Evangelio es un mensaje que anunciamos para que cuando alguno lo escuche, tome por su propia cuenta la decisión o de seguir a Cristo o de no seguir a Cristo. Es la decisión del que escucha. Los pastores no estamos para gobernar a las personas, sino para pastorearlas. Y esto es a los que se dejan pastorear. Tampoco obligamos al que no quiere a que se deje pastorear. No, también esa persona le dará cuenta al Señor. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde quieres vivir? ¿Por qué partido político votar? ¿Ponerte la vacuna o no ponerte la vacuna? Son decisiones personales que cada uno debe tomar según sus propias convicciones y según su confianza y dependencia y relación con Dios. ¿Dónde en la Biblia obligó Jesús a alguien a seguirle? ¿Dónde en la Biblia vemos que Jesús obligó a la gente a que lo siguieran? Bueno, Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese y sígame. Si alguno quiere, si alguno decide, si alguno toma la decisión particular, individual y personal de seguirme, haga esto, si quiere. Si no, entonces ya cada quien. Y es aquí donde caemos en los errores, ¿verdad? Han venido mucha gente de la iglesia que pastoreo y gente me han preguntado, pastor, ¿me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna? ¿Y si es la marca de la bestia, pastor? ¿Y si es el gobierno que tiene un plan secreto? ¿Y si le pusieron algún chip a la vacuna, verdad? Para rastrearnos y el plan secreto y la conspiración y todo eso. Vamos a leer Apocalipsis 13, vamos a leerlo. Nada más leyendo nos vamos a dar cuenta de algunos puntos. Vamos a leer un poco de la marca de la bestia. No quise llamar este tema la marca de la bestia para no sorprender a algunos. Pero vamos a leer esta parte, Apocalipsis 13. Si usted se toma el momento de sencillamente leer, nada más leer este texto en su contexto, se dará cuenta de muchas cosas, el cual no les voy a decir yo si esta vacuna es la marca de la bestia o no lo es. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos habla de manera personal de abstenernos de la marca de la bestia cuando llegue, pero es algo que debemos entender cada uno en lo personal. Ningún pastor, nadie tiene la autoridad de, antes que llegue, predecir o profetizar cuál es la marca de la bestia. El momento cuando llegue va a describir lo que la palabra dice. Entonces, vamos a leer no solamente la marca de la bestia, algunos nada más piensan en el chip, la marca, esto.
Vamos a ver el contexto de lo que dice la palabra. Y vamos a ver el escenario, vamos a ver los tiempos y vamos a ver lo que dice acerca de la marca. Dice Apocalipsis 13, versículo 13. Dice, hablando del anticristo, dice, también hace, escuche cómo comienza, grandes señales. Fíjense, grandes señales. Aquí grandes señales, la palabra para señal se está refiriendo a milagro sobrenatural. ¿Cómo es que el anticristo va a arrastrar a la gente? No es nada más por sus palabras, sino por sus hechos, lo que Jesús dice. Fíjense lo irónico, ¿verdad? Pero distorsionado. Jesús dice, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Bueno, el anticristo vendrá imitando lo mismo que Jesús. Si no creen lo que les digo, van a ver maravillas, van a ver milagros. ¿Quieren milagros? El Señor les va a mandar milagros. Y aquí es donde viene el peligro, porque si el cristiano no les basta las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira. Entonces, por eso es que si el cristiano deja de estar yendo detrás de los milagros y se afirma en la palabra, no será engañado. Pero si tú eres de los que se apantalla por cualquier milagrito, te van a engañar. ¿Por qué? Porque la fe no viene por milagros, la fe viene por el oír su palabra. Dice, también hace grandes señales, de tal manera, escucha bien, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aunque sabemos que el libro de Apocalipsis utiliza muchas metáforas, también usa partes literal. Y aquí está diciendo que literalmente el anticristo hará maravillas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra, escuche bien, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dice el contexto de lo que estamos leyendo que la bestia será herida de muerte y el anticristo la va a resucitar. Escúcheme bien, le va a dar vida. No sabemos esa bestia qué es. No sabemos. ¿Por qué? Porque no ha llegado. Jesús decía, todo esto se los he dicho para que cuando acontezca creáis. No antes, cuando. Usted no recibe alguna descripción de algo y usted luego da con esa descripción antes de encontrar lo que le describieron. Por ejemplo, un ejemplo que uso es cuando alguna persona comete un acto criminal y nadie lo vio, o sea, alguien lo vio, pero no hay cámaras, nada más hay un testigo, y sucede que el testigo a la policía le comienza a describir y comienza un dibujante a formar la cara. Y ese dibujante comienza, según la descripción de esta persona, ¿verdad? Era alto, tal color, tenía bigotes, las cejas tal, los ojos de tal color, tal pelo, y lo dibujan. La policía ahora toma este dibujo y sale a buscar al sospechoso. Pero la policía no dice, antes de verlo, dice, yo creo que es ¿cuál? Si no lo ha visto. Entonces, la descripción de las cualidades de este sospechoso se va a comparar cuando vean a alguien que se parezca. La Biblia, cuando da profecías, la da con el sentido de esto va a pasar. Cuando veáis esto, cuando esto acontezca, sabed que el día está cerca. No antes. O sea, hay cristianos que están más interesados en saber quién es el anticristo, el que no ha llegado, o si es la marca de la bestia o no es la marca de la bestia. Nuestro trabajo no es investigar si antes que llegue la marca de la bestia, no, permanecer en la palabra para que cuando llegue el Espíritu nos guíe a toda verdad. Bueno, voy a retomar el 14 porque me fui adelante. Dice, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Cómo los engaña? Con las señales, los milagros, las maravillas que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así como cuando Faraón dice que los brujos que tenía allí, ellos también hicieron milagros, convirtieron también la vara en una serpiente. Dice, mandando a los moradores, aquí viene un contexto importante, mandando, ordenando a los moradores, así como Nabucodonosor le ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego, de la tierra que le hagan imagen. Aquí imagen es o postrarse, o figura, o un medio de adoración, que no lo describe mucho, pero así como cuando el rey Nabucodonosor en Babilonia erigió esta imagen de oro y mandó a que todos se postraran delante de ella, y Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron. Entonces, vemos que la marca de la bestia, repito, es algo que está conectado a la adoración.
a postrarte, a dar tu vida en adoración por algo a cambio de otra cosa. Dice, mandaba a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, ahí está, resucitó. Y se le permitió a aquel anticristo infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bueno, esto puede ser un androide, un robot o una persona, quién sabe. Ahora mismo, como vamos en la tecnología, esta profecía, a medida que vamos avanzando, va cambiando. ¿Por qué? Porque nos adelantamos a veces a cosas que no sabemos. Entonces, por eso hay que esperar, pero mientras tanto hay que prepararse, en su palabra permanecer, para que cuando llegue ese día podamos vencer. Dice, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Se parece a Daniel 3 y 4. Y hacía que a todos, ahora viene la parte de la marca. Ya vimos el contexto, que el anticristo hace milagros, el cual hace descender fuego del cielo. Ahí viene la bestia. ¿Dónde está la bestia? No la vemos. Bueno, no ha llegado. La bestia dice que le va a infundir aliento y delante de todo el mundo hará este milagro para que la gente sea engañada. Y al que no la adore lo van a matar. Y ahí luego viene el 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano. ¿A quiénes se le van a poner la marca? Al que se postre a la imagen. Aquel que vaya a adorar y decida, yo voy a adorar la imagen, entonces hay que señalarte para saber que tú eres de los que adoran la bestia. Pero los que no, creyentes cristianos fieles a Cristo, que van a dar su vida por ellos, creemos que son los judíos, pero bueno, van a ser fieles, no les van a poner la marca, no se van a dejar poner la marca porque resisten a adorar a la bestia. Y vemos que hay una conexión de adoración. Dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que dice, aquí hay sabiduría, fíjense. Se dan cuenta que es irrelevante en este sentido ver si es un número, si es un chip, si es un sello, si es una placa de un carro que te van a poner atrás. Es irrelevante saber qué es la marca, sino la manifestación y el escenario que va a traer la marca. Están viendo aquí que el anticristo va a exigir adoración. No nos confundamos. Bueno, esto no está ocurriendo todavía. Hay algunos que dicen que la vacuna es la marca de la bestia. Bueno, no es, no vemos este contexto pasando ahora mismo, por lo menos no lo vemos ahora. Bueno, dice aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Por qué habla del 666? Porque es número de hombre, es incompleto, no va a poder el anticristo alcanzar victoria, mucho menos el que adore la imagen. Aunque tenga la marca de la bestia, no va a poder estar feliz, estar lleno, porque estará incompleto. Cristo es el 777, que todos fuimos por las arras del Espíritu marcados en el día que aceptamos a Cristo, pero debemos de perseverar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evitando los argumentos de querer infundir en la gente que crean lo que yo creo en puntos secundarios. Fíjense lo que dice Romanos 14, verso 14. Vamos a leer para ir sobre el final. Romanos 14, versículo 14. Dice Pablo, en cuanto a mí, y antes de avanzar, disculpen, voy a leer la nueva Biblia viva para que no se me confundan allí. Quiero leer esta versión para simplificar lo que voy a leer. ¿Está bien? Dice Romanos 14, 14, versión nueva Biblia viva. Dice, en cuanto a mí, hablando Pablo, tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero si alguien piensa, escucha bien, si alguien tiene la convicción personal que es malo comer algo, no debe comerlo porque es malo para él. Bueno, aquí se frenó la cosa. ¿Qué significa esto, cristianos? Si tú estás en tu casa y tu familia come tal comida y tú libremente te sientes que eres libre de comer, cómetela. Pero en público, como creyentes, un principio que les enseño es que siempre debemos de dejar que otros escojan lo que van a comer. Si tú te consideras fuerte en la fe, sírvete de último y mira a tu alrededor. Considera a tu hermano.
míralo en amor para que no lo hagas tropezar. Todo lo que contribuye a la edificación. Dice, porque es malo para él. Verso 15. Si tu hermano se entristece por lo que comes, o sea, aquí entristecer es si le causa dolor a su conciencia, porque alguien dice, ay, eso es del diablo, así, o sea, así se sienten. Bueno, no te vas a meter en un tema de, no, ¿cómo que del diablo? Tú eres un inmaduro. No, si tú crees que eso es del diablo, nada más porque veo que te afecta, no lo voy a hacer y ahí quedó, no hay que discutir. ¿Por qué? Porque las convicciones no se cambian porque otro dice, sino que vamos creciendo en esta madurez. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. Es decir, si tú ves que tú eres maduro y no te molesta comer tal cosa, que Levíticos dice que es inmundo, pero ya el Señor dice que lo santificó, pero que para tu hermano, por causa de su conciencia, le molesta, no lo hagas. Dice, no permitas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas nada por lo cual se te pueda criticar o condenar, podemos decir. Ni aun cuando sepas que es bueno, aun haciendo cosas buenas porque causa problema en el otro, es un problema que cae en lo fundamental. Dice el 17, después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener el gozo del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, dice, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Aquí respetado es, Dios no da gracia delante de los hombres. Por tanto, verso 19, hagamos todo lo que sea posible, escuche bien, para contribuir a la armonía en la iglesia y la edificación mutua. ¿De qué sirve, mis hermanos, que usted en el Facebook ponga, miren, hay una foto, por ejemplo, escuche bien, una foto donde hay una mujer mirando el lecho de su pareja, parece que muere, es una foto. La parte de arriba está así en el cementerio mirando el lecho y debajo hay una imagen como si fuera del infierno y los demonios lapidando, latigando, ¿verdad?, a las personas de castigo. Bueno, usted se pregunta, sinceramente, ¿en qué ayuda esa foto? O sea, ¿cómo contribuye a predicar el Evangelio? Bueno, si ya le estamos mostrando el infierno a la gente antes de la salvación, ¿cómo van a abrir su corazón? Son cosas que yo las miro y digo, ¿edifica? ¿Abre el corazón del no creyente para aceptar a Cristo? O a veces hasta le cogen odio a Dios porque comenzamos con el juicio. Lo primero que le damos es juicio y luego queremos evangelizarlo, ¿no? El juicio, aunque es parte del Evangelio, no es lo primero. El juicio es después que rechazan a Cristo. Pero bueno, dice, por tanto hagamos lo posible para contribuir a la armonía en la iglesia y la edificación mutua. Dice, no destruyas, verso 20, la obra de Dios por la comida, por algo secundario. No hagas algo falto de sabiduría que afecte a tu hermano. Dice, y con ello hacer tropezar a alguien. Dice, lo mejor que uno puede hacer es dejar de comer carne, beber vino o hacer cualquier cosa que pueda inducir al hermano a pecar. Dice, así que aquello de lo que estés convencido, guárdalo como algo entre Dios y tú. Si tú dices que hay que vacunarse, entre tú y Dios, vacúnate. No lo publiques en el Face. Si tú dices que no hay que vacunarse, entre tú y Dios, manténlo en secreto. No lo publiques ni condenes al que sí se vacuna. Dice el 22, así que aquello de lo que estés convencido, ahí está la palabra convencimiento, convicción, guárdalo como algo entre Dios y tú. Dichosa es la persona a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero si piensa que pudiera ser malo comer algo, al comerlo se condena, ya que lo hace sin estar convencido, sin convicción, nada más para cumplir con alguien. Dice, cualquier cosa que se haga fuera de lo que uno cree que es correcto, es pecado. Su Reina Valera dice, y todo lo que se hace sin fe es pecado. Se está refiriendo todo lo que se hace en el sentido de cuando violentas tu conciencia. Acuérdate que la conciencia es algo que Dios nos ha dado para poder, escúcheme bien, responder al Espíritu Santo.
Entonces, si tú tienes algo en tu conciencia de que no debes hacerlo, no lo hagas, no violentes. Mira, haz esto parte de tu vida. Nunca violentes tu conciencia. Si tú estás inseguro de algo o insegura, no lo hagas. Hace unos días, bien rapidito, antes de terminar, algunos de ustedes saben que yo batallo con mi garganta, que si las alergias, y a esto y a veces se me va la voz. Bueno, hace unos días estaba en un servicio, estaba en la misión de Queens, y a mí me gusta el café, ¿verdad? No soy, vamos a decir, me gusta el café, ya iba a decir otra cosa. Me gusta el café. Y camino a buscar el café, pensé mucho, digo, es que a veces el café me cierra la garganta. Pero tenía deseo de un café y iba a predicar, Y de camino voy luchando porque quiero el café, pero tampoco quiero que el café sea de tropiezo para la predicación. Pues resulta que fui a comprar el café, ¿verdad? Compré té, café para algunos hermanos, y cuando vengo de camino que abro la bolsa, me doy cuenta que el café mío no está ahí. Y respiré profundo y dije, gracias, Señor. Bueno, ¿cuál es la reacción humana? Me cobró el café y se lo voy a reclamar. Yo dije, Señor, entendí. Es que no quieres que beba café porque me va a afectar. Bueno, en ese momento no apliqué dominio propio, pero Dios de alguna manera me ayudó. Bueno, ¿qué pasa si yo humanamente digo, se le olvidó el café y voy y lo busco? ¿Quién sabe lo que hubiese pasado? Pero yo entendí en ese momento, yo estaba convencido que Dios me dijo, no bebas café, o no te bebas, por lo menos hoy, el café antes de predicar. Y lo entendí, dije, Señor, gracias. Y ya, ahí me quedé. Bueno, ¿le tenía yo que decir a todos, no beban café, que es del diablo? No, a mí Dios me dijo en ese momento por una situación personal. Bueno, mantengamos nuestras convicciones personales entre Dios y nosotros. No caigamos en el error de querer obligar a los demás a practicar cosas secundarias que no tienen valor real para la vida cristiana. Cada quien debe tomar decisiones según la medida de fe que tenga, según sus propias convicciones personales, sin tratar de obligar a los demás a creer en cuestiones secundarias que no son tan importantes como lo son las fundamentales, así como lo es el abstenerse de fornicación. A eso sí debemos darle frente, ponerle frente. El adulterio, la avaricia, la idolatría, los celos, la envidia, los pleitos, soberbia. Este tipo de convicción deben morir. Y todo lo que Dios desaprueba en su palabra y estimularnos al amor a Dios y al amor al prójimo. En conclusión, para terminar, escúchame bien, Satanás no será culpado por tus pecados ni por los míos. Satanás ya ha sido condenado desde el principio. Esto nos dice que debemos obedecer la palabra de Dios sin importar el resultado terrenal que traiga. Miren, para el cristiano ponerse la vacuna o no debe ser por algo de que si la vacuna me va a aumentar mis días o me va a matar. Nosotros no tomamos decisiones pragmáticas en el sentido de lo voy a hacer para vivir 20 años más. No, Señor, ¿tú quieres que me ponga la vacuna? Y si tú escuchas que Dios te dice que sí, ponte la vacuna. Si tienes dudas, no te la pongas. Si Dios te dice no te la ponga, a ti no te la pongas, pero es algo personal. Entonces tú tienes que estar convencido de que si decides hacer algo, tienes que ser porque tú tomaste la decisión y no que alguien te empujó a hacerlo. Por eso, pastores que me ven, no estimulen a sus ovejas a tomar decisiones el cual son personales, como la vacuna, por qué partido político votar, de qué tamaño compra la casa, con quién te vas a casar. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Miren, Romanos 14, 8 y 9 dice esto, para que vean que nosotros no obedecemos para vivir o morir. Nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios. Pedro, Pablo, los apóstoles, obedecían al Señor a pesar de si iban a morir o no. Porque si obedecemos a Dios para no morir, entonces nos vamos a salir del propósito. Y Romanos 14, 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si te pones la vacuna y te mueres cristiano, te vas con el Señor. No está garantizado que ponerte la vacuna te va a dar vida eterna. Si no te pones la vacuna y te mueres, te vas con el Señor.
Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos, del que muere y del que queda en la tierra. O sea, para el rapto de la iglesia. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente. Ya entendieron por qué le puse al tema, ¿me vacuno o no me vacuno? Esto lo voy a decir bien claro, es una decisión personal de cada creyente que me está viendo. No es bueno que tomes decisiones basadas en miedo. Me la voy a poner porque me hicieron hacerlo. Me la voy a poner porque me da miedo si me da el virus. Bueno, claro, la vacuna, según dicen los doctores, es para que bajen los, vamos a decir, los probabilidades, ¿verdad?, de que te dé el virus. No sabemos. Cada quien como creyente debe tomar decisiones basadas según Dios lo mueva, según sus convicciones, y estar en paz al tomar la decisión. No seamos cristianos movidos por la corriente del mundo, por lo que mis amigos hacen, porque mi familia dice. Seamos cristianos firmes en la fe. Pero tampoco seas un cristiano paranoico. Tampoco seas un cristiano que, ¿y si la vacuna es parte de un plan secreto? Les digo algo, vivimos en un mundo que tiene un plan secreto desde el principio de la creación. Satanás tiene un plan secreto. Sí, la conspiración secreta existe, pero vamos a vivir con un temor de que, es que la vacuna tiene forma de cacho de cabra y parece a Satanás. ¿Quién quiere vivir con esa paranoia? No, mis hermanos, vivimos confiados en Cristo. No importa lo que el mundo diga, lo que el mundo nos obligue a hacer. Para Cristo vivimos, para Cristo morimos. Miren, si se meten en el círculo vicioso de las teorías de conspiración, fíjense, eso es una profundidad, así como el Seol, eso no acaba. Y trae confusión tras confusión y te va alejando de la fe. Y es atractivo eso, es una de las cosas más atractivas. Meterte en videos a ver, ¿verdad?, que el gobierno, que el FBI, que no sé qué. Créanme, mis hermanos, métanse en la palabra, deje que Dios los guíe a toda verdad. No tengan esa paranoia de a lo mejor es algo secreto, ¿verdad?, que están tramando. Claro que están tramando algo secreto. Satanás está detrás de todo en el mundo. Entonces debemos estar tranquilos que Cristo es nuestro Señor. Entonces, fíjense, vamos a terminar con esto. Imaginemos que sí, hay una trama secreta por ahí. Pregunto, ¿no lo sabe Dios? ¿No lo sabe el Espíritu Santo que mora en nosotros? Bueno, si la respuesta es sí, entonces significa que debemos de descansar. Y esos secretos que están tramando detrás, ¿verdad?, de la cortina, Dios soberanamente lo usará para bien. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo no vino a descubrir el secreto de que lo iban a matar. Cristo se rindió a que lo mataran. Lo crucificaron y ellos, sin darse cuenta, formaron parte del plan de Dios. Entonces, cuando vienen las dificultades a tu vida, ya sea por lo que sea, nosotros estamos o somos llamados a permanecer en los mandamientos de Dios. Venga el consejo secreto o no venga, hay que perdonar al ofensor, dar la otra mejilla, ir la milla extra, servir a Dios, etc. No importa cómo el mundo venga, debemos de permanecer firmes en su palabra. Así que les aconsejo que tengan paz. Satanás está suelto como león rugiente. Los demonios están en todos lados. Hay un consejo secreto que no cesa y es las huestes espirituales de maldad, los demonios enviados por Satanás, ahí están. Pero no viven una paranoia así como todo asustado porque Cristo es nuestro Señor. Él se encarga y no significa que no vamos a enfrentar dificultad. Creo que hasta ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Suficiente. Bueno, vamos a terminar en oración para que el Señor acomode lo que hemos aprendido en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, sencillamente, Señor, te voy a pedir que todo lo que he hablado, Señor, si he dicho algo fuera de contexto o he dicho algo que a lo mejor trajo confusión, Dios mío, dime, Señor, y quizás en la próxima enseñanza lo corrijo. Pero si es algo del corazón de los que me oyen, Señor, que tu Espíritu sea el que traiga convicción de este tema. Somos llamados a predicar el Evangelio, a vivir en luz, sal de la tierra. No somos llamados a estar metidos en discusiones, argumentos, en temas seculares y misteriosos, Señor, que acarrean más y más a dejar la fe. Yo te pido que podamos de manera responsable, si es que hemos caído en este error, arrepentirnos, Señor,
ordenarnos ante ti, alinearnos a tu palabra y pedirte, Señor, que tu Espíritu transforme nuestras convicciones que no traen edificación ni fruto al cuerpo de Cristo, Padre. Confiados en Cristo te pedimos todo esto, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse una vez más, un domingo más. Como siempre les digo, comparta las enseñanzas, suscríbase al YouTube, síganos por el SoundCloud para que reciban allí las enseñanzas o para que las comparta aquellos que no tienen palabra, no tienen iglesias o a lo mejor aquellos que no conocen del Señor. Así que sigamos adelante, Cristo viene pronto, afírmese en la fe, métase en la palabra y sea manso y déjese llevar por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, tengan bonito resto